La mañana en que la MLB se estremeció no fue por un trade de último minuto o una lesión catastrófica, fue por la lectura de 3 números y una omisión tan flagrante que el aire en el estudio de MLB Network se sintió de repente cargado de un voltaje silencioso. Ohtani, 420 puntos, unanimidad esperada. Pero fue el segundo y tercer puesto lo que desató un sismo que sacudió los cimientos de cómo se evalúa el valor en el béisbol moderno. Kyle Schwarber, 260. Y luego Juan Soto, la máquina de bateo total, con 231. Esos números, fríos e implacables, encendieron una hoguera de debate. Pero mi atención, y la de millones, se centró en el rostro de Soto cuando las cámaras lo enfocaron. Él sonreía, sí, pero no era una sonrisa de alegría ni de rabia. Era una mueca tensa, como la fina capa de hielo sobre un lago, bajo la cual bullen corrientes turbulentas. Una comprensión profunda y gélida de que, una vez más, el sistema había fallado. El júbilo que llenaba el estudio se disolvió instantáneamente en una tensión tan densa que se podía cortar. Un reportero de ESPN se abalanzó con el micrófono. «Juan, ¿cómo se siente quedar tercero detrás de Ohtani y Schwarber?» Una pregunta rutinaria que en ese instante rasgó el aire como un colmillo afilado. Soto cerró los ojos, inhaló lentamente y cuando los abrió no había furia, solo una aceptación fría y quietamente devastadora. Su respuesta, baja y calmada, atravesó la atmósfera como un dardo de acero. Que Shohei fuese primero no es una sorpresa. Lo que me sorprende es el hombre que quedó segundo. Fue un eco sutil, pero la onda expansiva fue inmediata. El tuit de SNY que anunciaba el resultado fue la chispa que convirtió a Nueva York en una bomba. No fue solo indignación, fue una rabia atávica, profunda, que dormitaba en el corazón de la ciudad y que de pronto despertó rugiendo. El epicentro fue Ricky Calhoun, un fanático de los Mets, cuya diatriba de 18 segundos tuvo la fuerza de verter gasolina en un reactor. El rostro de Ricky estaba congestionado, sus ojos inyectados en sangre, su voz temblando no de miedo, sino de una indignación monumental. 56.2 runs created detrás de un 4.7. ¿Nos están tomando por idiotas, fanáticos de los Mets? Un tipo que batea .240 como bateador designado por encima del hombre de 40 jonrones y 30 robos. Esto es una burla. Y luego, el golpe de gracia, acercando su rostro a la cámara con una intensidad cortante. Díganme una cosa, solo una. ¿Por qué Schwarber es superior a Soto? Esto no es un error, es un insulto. El video se hizo viral en minutos, superando los 3 millones de vistas en horas. Nueva York se convirtió en un gigantesco aullido colectivo. Schwarber por encima de Soto solo porque su nombre empieza con S. Es el premio al jugador más querido por los periodistas, no al MVP. Exijan la publicación de las boletas ahora. Cada palabra llevaba el filo de un diente y el calor de un volcán. La calma regresó, brevemente, al lobby, donde un reportero de Fox Sports detuvo a Soto a la salida. Soto se detuvo, se giró para enfrentar la cámara con la compostura de alguien que conoce la magnitud de lo que está a punto de decir. Y soltó, en ese tono bajo y firme que sonaba menos a declaración y más a mandato ineludible, los 47 segundos que redefinieron la contienda. No estoy en contra de Kyle Schwarber. Estoy en contra de la falta de transparencia. Tienes a un hombre que registró .263, 43 cuadrangulares, 105 impulsadas, 38 bases robadas y un 56.2 de win probability added, y aún así queda detrás de un bateador designado de .240. Si eso ocurre, esto ya no es béisbol. No era solo una declaración, era una tesis,
Una verdad cruda y despiadada. El periodista Kevin Burkhardt, con la garganta anudada, logró preguntar: ¿cuál es el mensaje que está enviando? Soto alzó ligeramente la comisura de sus labios, una sonrisa tan delgada y afilada que resultaba casi amenazadora, cargada de una convicción inquebrantable. No quisieron que quedara segundo. Eso es todo. Y creyeron que no me daría cuenta. Esas palabras fueron una onda de choque sísmica, silenciosa pero destructiva, que reconfiguró el mapa mental del béisbol en Estados Unidos. A la mañana siguiente, la onda expansiva había llegado al campamento de los Phillies. La tensión era palpable. Todos esperaban la réplica. Y finalmente, Kyle Schwarber emergió. Detuvo su marcha antes de que nadie pudiera preguntar. Se quitó lentamente las gafas de sol y miró a las cámaras con una luz fría de una comprensión estoica. No era ira ni miedo, sino la luz de una contradeclaración implacable. Si alguien se deslumbra por la luz de otro, el problema no es la luz. Hizo una pausa elegante. El problema está en sus propios ojos. Fue una puñalada envuelta en seda. No era una refutación a Soto, era una declaración al mundo. Schwarber no retrocedió. Al contrario, profundizó su posición, lanzando sus palabras como anclas de plomo al centro del debate. Yo no elegí mi posición en el voto. La pizarra de anotaciones decidió dónde me colocaron, y concluyó con una expresión apenas suavizada, pero lejos de ser una sonrisa: y si eso enfada a alguien, el béisbol no existe para consolar las emociones de nadie. Es una verdad universal, pesada y brutal. Los fanáticos de los Phillies respondieron de inmediato: el jonrón de la temporada, Schwarbombs. Sin embargo, el argumento de los Mets: la pizarra decidió, pero si tus números en métricas clave están por debajo, convirtió los comentarios en una auténtica zona de guerra. Esa noche, el estudio de MLB Tonight fue el escenario de un enfrentamiento que hizo temblar el plató. Los legendarios se encontraron en la tormenta. Pedro Martínez, con una intensidad contenida que era más aterradora que cualquier grito, se levantó y se inclinó hacia el micrófono. Me gusta Schwarber, pero que un jugador con 1.5 WAR menos que Soto esté ahí. El problema es la gente que cree que el sistema no tiene problemas. No gritó, pero la quietud de su voz era abrumadora. Golpeó la mesa y sus palabras salieron como fragmentos de vidrio. Si esto es el MVP, respeten los números. Si es un concurso de popularidad, díganlo, pero no nos insulten a nosotros, a los jugadores, a los fanáticos. El silencio que siguió no era de calma, sino la pausa antes de la detonación. Apenas unos segundos después, Alex Rodríguez se inclinó hacia adelante, respondiendo a la furia de Pedro con una voz igualmente afilada. El problema no es la institución, Pedro. El problema es el factor humano. Rod abrió las manos y golpeó suavemente la mesa. Hay votantes que nunca vieron un juego de los Mets, no entienden las estadísticas, no están cumpliendo con su responsabilidad. La temperatura en el estudio se disparó. Pedro entrecerró los ojos, clavando su mirada en A-Rod como un lanzador veterano a un slugger en la caja de bateo. No era un debate, era un choque de orgullo y lógica pura, tan intenso que el programa se vio obligado a cortar abruptamente a comerciales. La resolución y el giro final vendría de la fuente más inesperada y más incontestable. En el clubhouse de los Dodgers, la calma era habitual, pero la sombra de la controversia había llegado. Shohei Ohtani se presentó, silencioso y sereno. La primera pregunta fue inevitable. ¿Qué opina sobre la disputa Soto-Schwarber? Ohtani bajó la mirada, ajustó el borde de su guante, un gesto de extrema cautela, como si estuviera limpiando el polvo de su alma antes de hablar. Cuando levantó la vista, sus ojos mostraban la profundidad tranquila de un lago
y la fuerza fría del acero. No estoy en posición de evaluar a nadie. Pero un jugador que tuvo una temporada como la de Soto tiene el derecho a recibir una explicación, como muestra de respeto. Un reportero tentativamente preguntó, ¿cree que Schwarber merecía el segundo puesto? Ohtani no se inmutó. Schwarber también tuvo un año excelente, una temporada potente. Era una afirmación de respeto, pero la siguiente frase contenía la crítica definitiva, tranquila y demoledora. Sin embargo, quienes deciden la clasificación no somos nosotros. Son las personas que tienen el bolígrafo. Y no quiero que el béisbol sea un lugar que divida a la gente. Ohtani concluyó, como si estuviera extrayendo una verdad fundamental de su propio pecho. Respetar el juego no es solo batear o lanzar, es como vemos y valoramos el esfuerzo de los otros jugadores. Eso también es parte del béisbol. El New York Post selló el argumento esa mañana con un titular que resonó con una frialdad aterradora. Si ignoras 38 bases robadas, si ignoras el porcentaje de envasado más alto en el top 3 e ignoras el valor defensivo, entonces este premio no tiene derecho a llamarse MVP. Debe llamarse MFP, Most Familiar Player. No fue una crítica, fue una declaración de guerra intelectual. La verdad es que el valor no se mide por el aplauso, el valor se mide por la verdad. Y esa verdad ahora en el corazón del deporte estaba sangrando. En Times Square, los fanáticos de los Mets se reunían, no para armar disturbios, sino para contemplar la pantalla gigante que mostraba los resultados, levantando carteles con el hashtag Explain260 y Justice for Soto, pidiendo explicaciones, razón y honestidad. La MVP de 2025, sentenció ESPN, ya no era un resultado. Se había convertido en un referéndum nacional sobre la credibilidad y la confianza en el béisbol estadounidense.